Hoy vengo a contarles algo que descubrí después de mis muchos años de investigación sobre vulnerabilidad, coraje y conexión humana. Algo que me dejó sin aliento la primera vez que emergió de los datos. Después de entrevistar a miles de mujeres y hombres sobre sus relaciones más íntimas, encontré un patrón que se repetía una y otra vez. Las parejas que reportaban las conexiones más profundas y satisfactorias no eran las que tenían las mejores técnicas, los cuerpos más perfectos o las vidas sexuales dignas de película. No. Las parejas más conectadas compartían algo mucho más radical y aterrorizante, la capacidad de decir la verdad en el momento más vulnerable. Y cuando digo decir la verdad, no me refiero a confesar fantasías elaboradas o dominar un vocabulario sofisticado de seducción. Me refiero a algo mucho más simple y, paradójicamente, mucho más difícil. Me refiero a poder mirar a tu pareja en medio de la intimidad y decir, espera, esto no me está funcionando o me siento nerviosa o no sé qué necesito, pero no es esto. Sé que suena anticlimático. Sé que no es lo que esperaban cuando hicieron clic en este vídeo. Probablemente pensaron que les daría una frase mágica, algo seductor que susurrara al oído, algún secreto ancestral sobre el poder femenino. Y miren, entiendo la desilusión. Yo también he buscado atajos. He querido creer que existe una fórmula que me permita tener conexión profunda sin tener que arriesgar el rechazo. Pero después de 2 décadas estudiando la vergüenza, la vulnerabilidad y el coraje, les puedo decir con absoluta certeza, el atajo no existe. La única manera de llegar a la conexión real es atravesando la vulnerabilidad. Y aquí está la cosa, cuando hablamos de intimidad física, estamos hablando del lugar donde somos más vulnerables. Literalmente. Estamos desnudas, expuestas, sin nuestras armaduras cotidianas. Y sin embargo, es precisamente en ese espacio donde muchas de nosotras nos ponemos las máscaras más elaboradas. La máscara de estoy disfrutando esto perfectamente, la máscara de sé exactamente qué hacer, la máscara de mi cuerpo es perfecto y no tengo inseguridades. Recuerdo una entrevista que hice hace unos años con una mujer llamada Sara, una abogada de 42 años de Chicago. Estaba sentada frente a mí en mi oficina, impecablemente vestida, articulada, exitosa en todos los sentidos externos. Y cuando le pregunté sobre intimidad en su matrimonio de 15 años, se derrumbó. Literalmente se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Me dijo, Brené, llevo años fingiendo. Años. Finjo que me gusta lo que hacemos. Finjo que llego al orgasmo. Finjo que mi cuerpo me gusta cuando estamos juntos. Y ahora ni siquiera sé quién soy en esa cama. He representado un papel durante tanto tiempo que he perdido el guión de mi propia historia. Esa conversación me partió el corazón. Y no fue la única. De hecho, casi el 60% de las mujeres que entrevisté admitieron haber fingido algún aspecto de su experiencia sexual de manera regular. Y cuando profundizamos en el porqué, las razones eran devastadoramente consistentes. No quiero herir sus sentimientos. No quiero que piense que hay algo mal conmigo. No quiero que se sienta inadecuado. No sé cómo pedirlo sin sonar demandante. Me da vergüenza mi cuerpo. No quiero complicar las cosas. ¿Ven el patrón? En cada una de esas razones, hay una cosa en común, el miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la vergüenza, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo nos silencia. Nos hace representar un papel en lugar de presentarnos como somos. Y cada vez que elegimos la performance sobre la autenticidad, cada vez que fingimos en lugar de decir la verdad, nos alejamos un poco más de la conexión real. Y nos alejamos un poco más de nosotras mismas. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa y reconocer algo importante. Estoy hablando específicamente sobre relaciones donde existe seguridad básica y respeto mutuo. Si estás en una relación donde no te sientes segura expresándote, donde hay control, manipulación o cualquier forma de abuso, eso es algo completamente diferente y requiere apoyo profesional, y posiblemente, salir de esa relación. Lo que estoy explorando aquí es lo que sucede en relaciones fundamentalmente sanas donde el obstáculo principal para la conexión es nuestra propia incapacidad de mostrarnos vulnerables. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Qué dice una mujer inteligente en la cama que cambia todo? La respuesta es, la verdad. Su verdad. Sin adornos, sin actuación, sin intentar ser lo que cree que debería ser. Y aquí viene la parte complicada. Decir nuestra verdad requiere primero conocer nuestra verdad. Y muchas de nosotras hemos estado tan desconectadas de nuestro propio placer, de nuestras propias necesidades, de nuestro propio cuerpo,
que ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Hemos pasado tanto tiempo preocupándonos por complacer, por ser deseables, por hacer las cosas bien, que hemos olvidado preguntarnos, ¿qué es lo que yo realmente deseo? Hice una investigación fascinante sobre esto hace unos años. Les pedí a 200 mujeres que completaran esta frase: en la intimidad con mi pareja, yo deseo. ¿Y saben qué descubrí? Casi un tercio de las mujeres dejó la frase sin completar. Un tercio. No es que no quisieran responder, es que literalmente no sabían qué escribir. Cuando las entrevisté después, muchas me dijeron cosas como: nunca he pensado en eso, o no estoy segura de que tenga permiso de desear algo específico, o mi favorita: se supone que deba desear algo más allá de que mi pareja esté feliz. Esa última respuesta me destrozó. Y también me sonó terriblemente familiar. Porque yo también he estado ahí. Recuerdo los primeros años de mi matrimonio con Esteve, cuando tenía 25 años y pensaba que ser una buena esposa significaba ser siempre disponible, siempre receptiva, siempre entusiasta, sin importar lo que yo realmente sintiera. Había absorbido tantos mensajes culturales sobre cómo debía ser la sexualidad femenina que había construido un personaje, Brené la perfecta amante. Y ese personaje era agotador de mantener. Una noche, después de varios años de esto, Esteve se sentó en la cama y me dijo algo que cambió todo. Dijo: siento que estás muy lejos. Como si no estuvieras realmente aquí conmigo. Y tuve dos opciones en ese momento. Podía defender mi performance, insistir en que todo estaba bien, proteger mi ego. O podía atreverme a ser vista. Elegí lo segundo, aunque me aterrorizaba. Le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro: tienes razón. No estoy aquí. He estado tan ocupada tratando de ser lo que creo que quieres que sea, que me he perdido completamente. Ni siquiera sé que me gusta. He estado fingiendo durante tanto tiempo que ya no conozco la diferencia. El silencio que siguió fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Pensé que lo había arruinado todo. Pensé que se enojaría, que se sentiría engañado, que me rechazaría. Pero lo que hizo fue algo completamente inesperado. Me tomó la mano y dijo: gracias por confiar en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Encontremos el camino de regreso juntos. Esa conversación fue el comienzo de algo nuevo. No fue instantáneo, no fue fácil, y definitivamente no fue sexy al principio. Hubo muchas conversaciones incómodas. Hubo momentos de parar en medio de la intimidad para decir: espera, necesito hablar de algo. Hubo risas nerviosas y torpeza y momentos en los que ambos queríamos volver a nuestros viejos patrones porque se sentían más seguros. Pero lentamente, muy lentamente, algo empezó a cambiar. Cuando empecé a decir mi verdad en esos momentos vulnerables, cuando empecé a usar mi voz para guiar, para pedir, para decir me gusta esto o esto otro no tanto, algo extraordinario sucedió: la intimidad se profundizó. No solo la intimidad física, sino la intimidad emocional. Porque resulta que cuando te atreves a ser vista en tu momento más vulnerable, cuando confías lo suficiente como para quitar todas las máscaras, creas un espacio para la conexión real. Y aquí está la neurociencia fascinante detrás de esto. Cuando experimentamos vulnerabilidad auténtica y somos recibidos con empatía y aceptación, nuestro cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo. La oxitocina no solo nos hace sentir más conectados, sino que también reduce la respuesta de amenaza en nuestra amígdala. Literalmente nos sentimos más seguros. Y cuando nos sentimos más seguros, podemos relajarnos más profundamente en la experiencia. Es un ciclo virtuoso: vulnerabilidad conduce a aceptación, aceptación conduce a seguridad, seguridad conduce a más apertura conduce a conexión más profunda. Pero el ciclo tiene que empezar en algún lugar. Y ese lugar es con el coraje de decir la verdad. Ahora, cuando digo decir la verdad en la cama, no me refiero solo al momento del acto en sí. Me refiero a toda la intimidad que rodea ese momento. Me refiero a poder decir: hoy estoy cansada y no tengo energía para esto, pero me encantaría solo abrazarte. Me refiero a poder decir: me siento insegura con este cambio en mi cuerpo. Me refiero a poder decir: necesito que vayamos más despacio. O me gustaría que fuéramos más rápido. O podemos intentar algo diferente. O simplemente: no estoy segura de lo que necesito, pero podemos descubrirlo juntos. Conocí a una mujer llamada María en uno de mis talleres en Miami. Tenía 37 años, era madre de 2 niños y llevaba 10 años casada.
Durante un receso, se me acercó y me dijo: Brené, tengo que contarte algo. Después de escucharte hablar sobre vulnerabilidad, llegué a casa y tuve una conversación con mi esposo que llevaba años posponiendo. Le dije que nunca había disfrutado realmente el sexo en nuestro matrimonio, pero que tenía demasiado miedo de decírselo porque pensé que lo lastimaría o que pensaría que algo estaba mal con él o conmigo. Le pregunté qué sucedió después de esa revelación. Me miró con los ojos brillantes y me dijo: al principio se sintió herido, confundido. Me preguntó por qué había esperado tanto para decírselo. Esa fue una conversación difícil. Pero luego, algo cambió. Empezamos a hablar de verdad. Le conté sobre mi vergüenza relacionada con mi cuerpo después de tener hijos. Le hablé de mis miedos, de mi culpa católica, de todas las cosas que nunca había podido nombrar. Y él compartió sus propios miedos y vergüenzas. Por primera vez en 10 años, nos estábamos mostrando realmente el uno al otro. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora, dijo con una sonrisa tímida, estamos aprendiendo juntos. Es torpe a veces. Es vulnerable todo el tiempo. Pero por primera vez, siento que estoy presente. Siento que estoy conociendo el placer por primera vez a mis 37 años. Y lo más sorprendente es que él dice que nuestra conexión nunca ha sido más fuerte. Esta historia ilustra algo crucial que quiero que entiendan. La inteligencia y la intimidad no se trata de tener todas las respuestas o de ser perfecta. La inteligencia se trata de tener el coraje de decir: no sé, y necesito ayuda para descubrirlo. Se trata de reconocer que la conexión real requiere autenticidad, y la autenticidad requiere vulnerabilidad. Ahora bien, sé que algunas de ustedes están pensando: pero Brené, ¿qué pasa si digo mi verdad y soy rechazada? ¿Qué pasa si digo lo que necesito y mi pareja se molesta o se siente inadecuada? ¿Qué pasa si mi verdad arruina todo? Y estas son preguntas legítimas. El rechazo duele. La vergüenza es real. El miedo a perder la conexión es uno de nuestros miedos más primarios como seres humanos. Estamos cableados para pertenecer, y el riesgo de ser excluidas activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Pero aquí está la verdad difícil que he aprendido en mi investigación. Puedes elegir el coraje o puedes elegir la comodidad, pero no puedes elegir ambos. Y cuando elegimos la comodidad de fingir sobre el coraje de ser reales, pagamos un precio muy alto. Ese precio es la desconexión. No solo desconexión de nuestra pareja, sino desconexión de nosotras mismas. Cada vez que traicionamos nuestra propia verdad para mantener la paz o evitar el conflicto o proteger los sentimientos de alguien más, nos abandonamos a nosotras mismas. Y ese abandono propio es corrosivo. Con el tiempo, empezamos a sentir resentimiento. Empezamos a sentirnos solas incluso cuando estamos acompañadas. Empezamos a preguntarnos quiénes somos realmente debajo de todas las máscaras. Entonces sí, decir tu verdad conlleva riesgo. Pero no decirla también conlleva un riesgo, uno que es quizás más alto: el riesgo de perderte a ti misma. Y déjenme ser clara, cuando digo decir tu verdad, no estoy hablando de culpar o criticar. No estoy hablando de decir: eres terrible en esto o nunca me has satisfecho. Eso no es vulnerabilidad, eso es crueldad. La vulnerabilidad requiere que compartamos nuestra experiencia sin convertirla en un ataque. Hay una diferencia enorme entre decir: no estoy disfrutando esto y es tu culpa, y decir: me doy cuenta de que estoy desconectada en este momento y necesito tu ayuda para entender por qué. La primera cierra la conversación y activa la defensa. La segunda la abre e invita a la colaboración. La investigadora Sue Johnson, quien desarrolló la terapia enfocada en las emociones, ha demostrado que las parejas que aprenden a comunicarse desde la vulnerabilidad en lugar de la crítica tienen tasas de satisfacción relacional dramáticamente más altas. Cuando podemos decir: tengo miedo en lugar de estás haciendo todo mal, cuando podemos decir: me siento insegura en lugar de nunca prestas atención, creamos espacio para que nuestra pareja nos responda con empatía en lugar de defensa. Entonces, ¿cómo suena esto específicamente en el contexto de la intimidad? Déjenme darles algunos ejemplos concretos. En lugar de fingir que algo te gusta cuando no es así, podrías decir: me encanta estar cerca de ti, y me pregunto si podríamos probar algo diferente porque esto no me está funcionando completamente. En lugar de evitar la intimidad porque te sientes insegura con tu cuerpo, podrías decir: me siento vulnerable con los cambios en mi cuerpo últimamente. Necesito que me recuerdes que me deseas tal como soy. En lugar de sentirte presionada a actuar de cierta manera,
podrías decir, necesito ir más despacio esta noche. Mi cuerpo necesita más tiempo para estar presente. En lugar de guardar silencio sobre lo que te da placer, podrías decir, me encanta cuando tocas aquí o podríamos intentar esto. En lugar de asumir que tu pareja debería simplemente saber lo que necesitas, podrías decir, no estoy segura de que necesito exactamente, pero sé que necesito algo diferente. ¿Podemos explorar juntos? Ven cómo cada una de estas frases comparte información personal y vulnerable sin atacar o culpar. Esa es la diferencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Tuve una conversación memorable con un hombre llamado James en uno de mis talleres. Él levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas y dijo, Brené, mi esposa finalmente me dijo hace 6 meses que no había estado disfrutando nuestra intimidad durante años. Y mi primera reacción fue de devastación. Me sentí como un fracaso total. Pero después de procesar mis propios sentimientos, lo que realmente sentí fue alivio. Porque finalmente entendí por qué ella se había estado alejando. Finalmente teníamos algo real con que trabajar en lugar de simplemente fingir que todo estaba bien. Y puedo decirte que estos últimos 6 meses, aprendiendo juntos, siendo honestos el uno con el otro, han sido más íntimos y satisfactorios que los 5 años anteriores combinados. Su testimonio me hizo llorar porque ilustra algo que veo una y otra vez en mi investigación. La mayoría de las parejas quieren la verdad. Sí, la verdad puede doler al principio. Puede activar inseguridades y miedos. Pero la alternativa, que es la desconexión perpetua basada en la performance, es mucho más dolorosa a largo plazo. Ahora bien, quiero abordar algo que sé que está en la mente de muchas: la vergüenza. La vergüenza es esa voz interior que nos dice, hay algo fundamentalmente mal contigo. Y en ningún lugar la vergüenza es más potente que en el contexto de la sexualidad y la intimidad. Crecimos con mensajes increíblemente contradictorios sobre la sexualidad femenina. Se supone que debemos ser sexualmente atractivas, pero no demasiado sexuales. Se supone que debemos complacer a nuestra pareja, pero no disfrutarlo demasiado o de la manera equivocada. Se supone que debemos tener cuerpos perfectos, pero no ser vanidosas. Se supone que debemos ser espontáneas, pero no demasiado demandantes. Es un juego imposible de ganar. Y estos mensajes se convierten en vergüenza internalizada. La vergüenza nos dice, si le digo que no estoy disfrutando esto, pensará que hay algo mal conmigo. La vergüenza nos dice, si pido lo que quiero, pensará que soy exigente o egoísta. La vergüenza nos dice, si muestro este cuerpo real e imperfecto, ya no me deseará. En mi investigación, encontré que el 98% de las mujeres han experimentado vergüenza relacionada con la intimidad en algún momento de sus vidas. 98%. Y esa vergüenza nos silencia. Nos hace escondernos. Nos hace fingir. Pero aquí está lo que sabemos sobre la vergüenza. La vergüenza no puede sobrevivir a la empatía. Cuando nombramos nuestra vergüenza, cuando la sacamos de la oscuridad y la compartimos con alguien que responde con empatía, pierde su poder. Es como sacar a un vampiro a la luz del sol. Recuerdo una mujer en uno de mis estudios, Laura, de 45 años, que compartió una historia increíblemente valiente. Después de años de luchar con vergüenza relacionada con su cuerpo postmenopáusico, finalmente encontró el coraje de hablar con su esposo. Le dijo, con lágrimas en los ojos, me siento como si mi cuerpo me hubiera traicionado. No responde como solía hacerlo. Me siento rota y avergonzada y temo que ya no me encuentres deseable. Su esposo la sostuvo y le dijo, llevas meses alejándote de mí y pensé que ya no me querías. Nunca se me ocurrió que estabas luchando con esto. Tu cuerpo no está roto. Está cambiando, como todos los cuerpos. Y te deseo, no a pesar de estos cambios, sino incluyéndolos. Pero necesito que estés presente conmigo. Necesito que me dejes ayudarte a navegar esto juntos. Laura me dijo que esa conversación fue un punto de inflexión. Por primera vez, me dijo, sentí que podía dejar de fingir que todo estaba bien y empezar a ser honesta sobre lo que estaba experimentando. Y esa honestidad abrió una puerta que había estado cerrada durante años. Esta es la magia de la vulnerabilidad, cuando nos atrevemos a mostrar nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras imperfecciones, creamos espacio para la verdadera intimidad. Y la verdadera intimidad no se trata de perfección. Se trata de ser completamente vista y amada de todos modos. Ahora,
Déjenme compartir algo que aprendí de las mujeres en mi investigación que reportaban los niveles más altos de satisfacción en su intimidad. Estas mujeres tenían algo en común, lo que yo llamo alfabetización corporal. Habían hecho el trabajo de conocer sus propios cuerpos, entender su propio placer y sentirse cómodas guiando a sus parejas. Esto no significa que fueran sexualmente expertas o que tuvieran cuerpos de modelo. De hecho, muchas de ellas tenían inseguridades corporales significativas. Pero habían decidido que su conexión con su pareja era más importante que su perfección percibida. Habían decidido que merecían el placer tanto como lo merecía su pareja. Una de estas mujeres, Jessica, de 34 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Solía pensar que el sexo era algo que le dabas a tu pareja. Una actuación que hacías para complacerlos. Pero cuando empecé mi propio trabajo de sanación y autoconocimiento, me di cuenta de que la intimidad es algo que creamos juntos. No es una actuación solista, es un dueto. Y para que sea un dueto real, ambos tenemos que mostrar nuestros instrumentos reales, no versiones fingidas de lo que creemos que se supone que deberíamos sonar. Me encanta esa metáfora porque captura algo esencial. No podemos crear música hermosa juntos si una persona está fingiendo que sabe tocar. La armonía real solo sucede cuando ambos somos auténticos. Y aquí está algo más que descubrí en mi investigación. Las parejas que tenían las conexiones más profundas no solo hablaban durante la intimidad, también hablaban fuera de ella. Tenían conversaciones regulares sobre sus vidas íntimas cuando no estaban en la cama. Hablaban sobre sus necesidades cambiantes, sobre lo que estaba funcionando y lo que no, sobre sus miedos y deseos. Esto es crucial porque es mucho más difícil tener estas conversaciones en el calor del momento cuando ya estás vulnerable y desnuda. Es más fácil tener una conversación tranquila en la mesa de la cocina o durante una caminata, cuando puedes decir, oye, he estado pensando en nuestra intimidad últimamente y me gustaría hablar sobre algunas cosas. Estas conversaciones requieren valentía, sin duda. Pero son el fundamento de la intimidad real. Y cuando las tienes regularmente, las conversaciones en el momento se vuelven más fáciles porque ya has establecido un patrón de honestidad. Ahora quiero hablar sobre algo que raramente se discute pero que es absolutamente crucial, el consentimiento continuo y la comunicación en tiempo real. Muchas de nosotras pensamos en el consentimiento como algo que das una vez al principio. Sí, quiero hacer esto. Pero el consentimiento real, el consentimiento que honra nuestra autonomía corporal, es continuo. Significa que puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Significa que puedes decir sí a una cosa pero no a otra. Significa que tu sí de hace 5 minutos no te obliga a seguir diciendo sí si algo cambia. Y esto requiere una habilidad que muchas de nosotras nunca aprendimos, la habilidad de hacer check-in con nosotras mismas durante la intimidad. De preguntarnos, ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Estoy presente? ¿Estoy disfrutando esto? ¿Quiero que continúe? En nuestra cultura, hay tanta presión para simplemente seguir con la corriente, para no arruinar el momento, que muchas de nosotras nos desconectamos de nuestras propias señales internas. Seguimos adelante incluso cuando algo no se siente bien porque no queremos decepcionar a nuestra pareja o porque pensamos que ya empezamos, así que tenemos que terminar. Pero aquí está la verdad, no hay nada menos sexy que estar con alguien que no está realmente presente. Tu pareja no quiere una versión en piloto automático de ti. Quiere a la persona real. Y si la persona real necesita parar o cambiar de dirección o tomarse un momento, eso es completamente válido y debe ser honrado. Conocí a una mujer llamada Diana en uno de mis talleres en Barcelona. Había estado casada durante 18 años y compartió una historia poderosa. Me dijo, durante años, hubo veces en que simplemente me desconectaba durante el sexo. No era que no quisiera estar con mi esposo, pero a veces algo no se sentía bien y yo solo, me iba mentalmente. Me iba a mi lista de compras o a preocupaciones sobre el trabajo. Y luego me sentía terrible al respecto, como si estuviera traicionándolo. Le pregunté qué cambió. Un día, me dijo, leí algo sobre la importancia de permanecer presente incluso cuando es incómodo. Y me di cuenta de que mi desconexión no estaba sirviendo a nadie. Así que la próxima vez que me encontré empezando a desconectar, hice algo aterrador. Paré. Literalmente le puse la mano en el pecho a mi esposo y dije, necesito parar un momento. Me estoy alejando y quiero quedarme aquí contigo, pero algo no está funcionando. ¿Cómo respondió?, pregunté. Al principio estaba confundido, un poco preocupado.
Pero cuando le expliqué que quería estar más presente, no menos, que quería que fuera mejor para ambos, se ablandó completamente. Me preguntó qué necesitaba. Y tuvimos esta conversación hermosa, vulnerable, que terminó siendo más íntima que el acto sexual en sí. Y ahora, continuó Diana, eso se ha convertido en nuestra norma. Hacemos check-in con el otro. Preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Esto está funcionando para ti. Y paradójicamente, estas interrupciones para hablar no arruinan el momento. Lo profundizan. Esta historia me da esperanza porque muestra que podemos cambiar nuestros patrones en cualquier momento. No importa cuánto tiempo hemos estado fingiendo o desconectándonos, podemos elegir empezar a mostrar nuestra verdad. Pero tengo que ser honesta con ustedes sobre algo. Este camino de la autenticidad no es fácil. Es increíblemente incómodo. Va a haber momentos en los que quieras volver a tus viejos patrones porque se sienten más seguros. Va a haber conversaciones difíciles. Va a haber lágrimas. Va a haber momentos en los que pienses, ¿por qué no puedo simplemente fingir como solía hacerlo? Era mucho más simple. Y sí, era más simple. Pero ¿era mejor? ¿Era realmente conexión o era simplemente coexistencia? Una de mis citas favoritas de mi propio trabajo es esta: escoge el coraje sobre la comodidad. Y nunca es más relevante que en este contexto. Porque elegir la autenticidad sobre la actuación requiere un coraje tremendo. Requiere que estés dispuesta a arriesgar el rechazo por la posibilidad de la conexión real. Y sí, existe la posibilidad de que cuando compartas tu verdad, tu pareja no responda de la manera que esperas. Existe la posibilidad de que se sienta herida o defensiva o confundida. Pero incluso en ese caso, al menos estarás trabajando con información real. Al menos sabrás dónde estás parada. Y puedes decidir, con esa información, cómo quieres proceder. Porque aquí está la cosa: si estás en una relación donde no puedes ser honesta sobre tus necesidades y sentimientos sin ser castigada o rechazada, esa es información importante. Eso te dice algo sobre la salud de tu relación. Y aunque puede ser doloroso enfrentar esa realidad, es mejor saberlo que vivir en una ilusión de conexión que no es real. En mi investigación, he visto relaciones transformarse completamente cuando una persona finalmente encuentra el coraje de ser auténtica. Y también he visto relaciones terminar porque esa autenticidad reveló que no había compatibilidad real. Y aunque esto último es doloroso, muchas de las mujeres me dijeron que fue liberador. Una mujer me dijo: finalmente dejar de fingir me liberó para encontrar una pareja con quien podía ser yo misma desde el principio. Ahora, quiero hablar específicamente sobre algo que surgió constantemente en mis entrevistas: la idea del placer femenino como algo secundario o menos importante que el placer masculino. Esta creencia está tan arraigada en nuestra cultura que muchas de nosotras ni siquiera nos damos cuenta de que la tenemos. Pero aquí están los datos. En estudios sobre parejas heterosexuales, los hombres reportan orgasmo en aproximadamente el 95% de los encuentros sexuales. Las mujeres reportan orgasmo en aproximadamente el 65% de los encuentros. Esa es una brecha significativa. Y cuando profundizamos en por qué existe esta brecha, encontramos algo interesante. No es principalmente una cuestión de biología o de técnica. Es una cuestión de atención, tiempo y comunicación. Las parejas que cierran esa brecha son las que priorizan el placer mutuo. Son las que dedican tiempo a entender qué funciona para cada persona. Son las que no asumen que el encuentro ha terminado cuando una persona ha tenido un orgasmo. Son las que hablan abiertamente sobre lo que cada uno necesita. Pero para que esto suceda, las mujeres tenemos que estar dispuestas a decir: mi placer importa. Y para muchas de nosotras, esa frase es increíblemente difícil de pronunciar. Porque hemos sido condicionadas a poner las necesidades de todos los demás antes que las nuestras. Hemos sido condicionadas a ser dadoras, cuidadoras, complacientes. Entrevisté a una mujer llamada Patricia, una enfermera de 51 años, que me dijo algo que me quedó grabado: paso mi vida laboral cuidando a otros. Llego a casa y cuido a mi familia. Y durante años, el sexo era solo otra área donde yo cuidaba de las necesidades de otra persona. Nunca se me ocurrió que mi placer también podía ser una prioridad. Honestamente, me sentía egoísta solo por pensarlo. Le pregunté qué la ayudó a cambiar esa creencia. Mi hija, me dijo.
Mi hija de 22 años estaba en casa durante las vacaciones y estábamos hablando sobre relaciones. Y ella dijo algo tan simple pero tan radical para mí. Mamá, ¿por qué estarías en una relación donde tu felicidad no es tan importante como la de él? Y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Me di cuenta de que si mi hija viniera a mí con la situación que yo estaba viviendo, le diría que merecía más. Así que decidí empezar a tratarme a mí misma con la misma compasión que les mostraría a mis hijos. Esta idea de autocompasión es central para todo lo que estoy compartiendo. Porque decir tu verdad, defender tus necesidades, priorizar tu placer, todo eso requiere que creas que eres digna de esas cosas. Y muchas de nosotras luchamos con esa creencia fundamental. En mi libro Los dones de la imperfección, hablo sobre el concepto de dignidad. La dignidad es la creencia de que eres digna de amor y pertenencia tal como eres. No porque seas perfecta, no porque hagas todo bien, no porque complazcas a todos, sino simplemente porque eres humana. Y cuando se trata de intimidad, la dignidad significa creer que mereces ser amada completa y auténticamente. Mereces una pareja que te quiera ver presente, no actuando. Mereces comunicarte honestamente sin miedo al abandono. Mereces placer. Mereces ser escuchada. Mereces una relación donde tus necesidades importen tanto como las de tu pareja. Si estás luchando con esa creencia, no estás sola. Es trabajo que muchas de nosotras tenemos que hacer. Y a veces requiere apoyo profesional, terapia, trabajo de trauma, porque a menudo nuestras creencias sobre nuestra dignidad están enraizadas en experiencias muy tempranas. Pero quiero que sepan que es posible cambiar estas creencias. He visto hacerlo miles de veces. He visto mujeres que pasaron décadas fingiendo encontrar finalmente su voz. He visto mujeres que se sentían completamente desconectadas de su propio cuerpo aprender a habitar su placer. He visto mujeres que pensaban que era demasiado tarde transformar completamente su intimidad en sus 50, 60, 70. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con más autenticidad. Ahora, quiero abordar algo práctico porque sé que algunas de ustedes están pensando, está bien, Brené, me has convencido. Quiero empezar a ser más auténtica en mi intimidad. ¿Pero cómo empiezo realmente? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es la autoexploración. Y no me refiero solo a la autoexploración física, aunque eso es parte de ello. Me refiero a la exploración de tus propias creencias, valores, deseos y límites alrededor de la intimidad. Aquí hay algunas preguntas que podrías hacerte. ¿Qué mensajes absorbí sobre la sexualidad cuando crecía? ¿De mi familia, mi cultura, mi religión, los medios? ¿Cuáles de esos mensajes aún influyen en mi comportamiento hoy? ¿Qué vergüenzas cargo relacionadas con mi cuerpo o mi sexualidad? ¿En qué momentos me siento más conectada conmigo misma? ¿Cuándo me siento más desconectada? ¿Qué necesito para sentirme segura en la intimidad? ¿Cuáles son mis límites no negociables? ¿Qué me da placer? ¿Y qué no? Si pudiera ser completamente honesta, ¿qué le diría a mi pareja? Estas preguntas pueden ser incómodas de responder. Puede que necesites escribir sobre ellas, procesarlas con una terapeuta, meditarlas durante un tiempo. Eso está bien. El autoconocimiento es un proceso, no un destino. Una vez que tengas más claridad sobre tu propia verdad, el siguiente paso es decidir compartirla. Y aquí hay algunas directrices para hacerlo de una manera que invite a la conexión en lugar de la defensa. Primero, elige el momento y el lugar correcto. No intentes tener una conversación vulnerable en el calor del momento cuando las emociones están altas. Encuentra un momento tranquilo cuando ambos estén relajados y puedan hablar sin interrupciones. Segundo, empieza con tu ¿por qué? Comparte por qué quieres tener esta conversación. Por ejemplo, quiero hablar sobre nuestra intimidad porque te amo y quiero que estemos más conectados. He estado pensando en cómo puedo estar más presente contigo y quiero compartir lo que he descubierto. Tercero, usa declaraciones en primera persona. Habla desde tu experiencia sin hacer acusaciones. Yo siento en lugar de tú haces. Yo necesito en lugar de tú deberías. Cuarto, sé específica. En lugar de decir el sexo no está funcionando para mí, me doy cuenta de que necesito más tiempo para calentarme. He descubierto que disfruto más cuando hay más comunicación verbal. Quinto, invita a la colaboración. Esta no es una conferencia donde tú hablas y tu pareja escucha pasivamente.
Es una conversación donde ambos comparten y ambos aprenden. Di cosas como, ¿qué piensas sobre esto? O ¿cómo te sientes al escuchar esto? O ¿qué necesitas tú? Sexto, sé paciente. Tu pareja puede necesitar tiempo para procesar lo que estás compartiendo, especialmente si es información nueva o sorprendente. No esperes que todo se resuelva en una conversación. Esto es el comienzo de un diálogo continuo. Y séptimo, celebra el coraje que ambos están mostrando al tener esta conversación. Es vulnerable para ambos. Reconoce eso. Una cosa más sobre estas conversaciones. Van a ser imperfectas. Vas a tropezar con tus palabras. Vas a sentirte incómoda. Puede que llores o rías nerviosamente o quieras huir. Todo eso es normal. La vulnerabilidad es desordenada. Pero el coraje no se trata de no sentir miedo, se trata de actuar a pesar del miedo. Ahora, hay un aspecto de esto que quiero explorar más profundamente, el papel de la narrativa en nuestra intimidad. Todas tenemos historias que nos contamos sobre nosotras mismas, sobre nuestras parejas, sobre lo que significa la intimidad. Y estas historias moldean nuestra experiencia más de lo que nos damos cuenta. Por ejemplo, si tu narrativa es "no soy buena en el sexo", esa historia va a influenciar tu comportamiento. Te vas a sentir ansiosa, autoconsciente, menos presente. Vas a interpretar cada experiencia a través de esa lente. O si tu narrativa es "mi pareja debería saber automáticamente lo que necesito si realmente me ama", esa historia va a crear resentimiento y frustración porque estás esperando que tu pareja sea telepática. O si tu narrativa es "el sexo bueno debería ser espontáneo y natural, no algo de lo que tengas que hablar", esa historia va a impedir la comunicación que realmente crea una gran intimidad. Parte del trabajo de desarrollar intimidad auténtica es examinar nuestras narrativas y preguntarnos, ¿esta historia me está sirviendo? ¿Es verdadera? ¿Es completa? ¿Hay otra manera de contar esta historia? Trabajé con una mujer en terapia, Amanda, de 43 años, cuya narrativa era "soy aburrida sexualmente". Había construido toda una historia alrededor de esto basada en algunos comentarios que un exnovio había hecho hace años. Y esa historia había infectado toda su relación actual. Se sentía insegura, se comparaba constantemente con otras mujeres, evitaba la intimidad porque le confirmaba su historia de que era aburrida. Trabajamos en deconstruir esa narrativa. Le pregunté, ¿qué evidencia tienes de que eres aburrida? Y cuando realmente lo examinamos, la evidencia era increíblemente delgada, un comentario cruel de alguien que claramente no era la pareja correcta para ella. Luego le pregunté, ¿qué evidencia tienes de que no eres aburrida? Y encontramos muchísima. Su pareja actual había expresado repetidamente cuánto disfrutaba su intimidad. Ella era creativa, juguetona, aventurera en otras áreas de su vida. Había momentos de gran conexión y placer en su relación. Cuando empezó a cuestionar su vieja narrativa y crear una nueva, una que era más completa y más verdadera, algo cambió. Empezó a aparecer de manera diferente en su intimidad. Empezó a confiar en que era digna de deseo. Y su relación se transformó. Esto me lleva a un punto crucial. Gran parte de lo que experimentamos como problemas sexuales son realmente problemas de narrativa, vergüenza y desconexión. Cuando abordamos esas raíces más profundas, cuando cambiamos nuestras historias, cuando traemos vulnerabilidad y autenticidad, la intimidad física a menudo se resuelve naturalmente. Por supuesto, a veces hay desafíos médicos reales, problemas hormonales, trauma que necesita ser trabajado con profesionales. No estoy minimizando eso. Pero incluso en esos casos, la comunicación auténtica y la vulnerabilidad son esenciales para navegar esos desafíos juntos. Quiero hablar por un momento sobre el trauma, porque sé que muchas mujeres cargan con experiencias de trauma que impactan su intimidad. Y esto es terreno delicado que requiere ser tratado con cuidado. Si has experimentado trauma sexual, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. No importa qué estabas usando, dónde estabas, qué habías bebido, si dijiste sí primero y luego quisiste decir no. No es tu culpa. Segundo, tu respuesta al trauma, sea lo que sea que haya sido, era tu mejor intento de sobrevivir. Si te congelaste, si te disociaste, si no pudiste gritar o pelear, eso no significa que consentiste. Significa que tu sistema nervioso hizo lo que necesitaba hacer para mantenerte con vida. Tercero, el trauma no define quién eres, pero es parte de tu historia.
Y esa parte de tu historia merece ser honrada y sanada. Cuarto, sanar del trauma es posible. No significa que lo olvides o que no te afecte. Pero significa que puedes aprender a vivir con él de una manera que no te controle. Y quinto, si el trauma está impactando tu intimidad, mereces apoyo profesional. Un terapeuta especializado en trauma puede ayudarte a procesar tus experiencias y desarrollar herramientas para reclamar tu cuerpo y tu placer. En el contexto de la comunicación en la intimidad, si tienes historia de trauma, puede ser especialmente importante que te comuniques con tu pareja sobre tus necesidades y límites. Puede que necesites decir cosas como: a veces necesito parar en medio y eso no tiene nada que ver contigo, o ciertas cosas me disparan y necesito que me preguntes antes de hacerlas, o necesito mucha comunicación verbal para sentirme segura. Una pareja que te ama y te respeta va a recibir esta información con compasión, no con juicio. Va a querer saber cómo hacerte sentir segura. Va a honrar tu ritmo y tus límites. Y si estás con alguien que no responde de esta manera, que minimiza tu trauma o te presiona a superarlo o se ofende por tus necesidades, eso es una señal de alerta seria. Mereces una pareja que te haga sentir segura, siempre. Ahora, quiero abordar algo que sé que está en las mentes de muchas madres: cómo mantenemos o reclamamos nuestra intimidad después de tener hijos. Porque la maternidad cambia todo, y raramente tenemos conversaciones honestas sobre esto. En mis entrevistas con madres, escuché una y otra vez: me siento completamente desconectada de mi sexualidad desde que tuve hijos. Mi cuerpo ya no se siente como mío. Estoy tan agotada al final del día que lo último que quiero es intimidad física. Me siento culpable porque sé que mi pareja extraña nuestra vida sexual, pero yo simplemente no tengo energía. Y aquí está lo que quiero que las madres sepan: lo que estás sintiendo es completamente normal y válido. La maternidad es físicamente demandante, emocionalmente agotadora, y cambia tu relación con tu cuerpo de maneras profundas. Tu cuerpo ha hecho algo increíble. Y ahora puede que esté exhausto, cambiado, dedicado a nutrir a otra persona. Es completamente razonable que tu deseo sexual no sea lo que era antes. Es completamente razonable que necesites más tiempo, más apoyo, más comunicación. No hay nada malo contigo. Pero también sé que muchas madres quieren reconectar con su intimidad y no saben cómo. Y aquí es donde, de nuevo, la comunicación honesta es clave. Tuve una conversación con una mujer llamada Cristina, madre de 3 niños menores de 5 años. Me dijo: llegué a un punto donde me sentía tan resentida cada vez que mi esposo iniciaba intimidad. Me sentía como un objeto, como si solo me quisiera para sexo, no por mí misma. Y cuando finalmente hablé con él al respecto, descubrí que su iniciación era realmente su manera de intentar conectar conmigo. Se sentía distante de mí y extrañaba nuestra cercanía. Entonces empezamos a tener conversaciones honestas, continuó. Le dije cuán agotada estaba, cuánto necesitaba ayuda práctica antes de siquiera poder pensar en intimidad. Le dije que necesitaba que me viera como persona, no solo como madre o compañera sexual. Y él compartió cuánto me extrañaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Nos dimos cuenta de que ambos estábamos anhelando conexión, solo que de maneras diferentes. Así que negociamos, me dijo con una sonrisa. Acordamos que él tomaría más responsabilidad con los niños en las noches para que yo pudiera tener tiempo para mí misma. Acordamos que tendríamos citas regulares, incluso si eran solo caminatas alrededor de la cuadra. Y acordamos que la intimidad física no siempre tenía que ser sexo, que podía ser simplemente abrazarnos, masajes, estar cerca. Y curiosamente, cuando quité la presión de que tenía que ser sexo completo o nada, empecé a querer más intimidad porque no se sentía como otra tarea en mi lista. Esta historia ilustra algo importante. A veces necesitamos redefinir lo que significa la intimidad en diferentes etapas de nuestras vidas. La intimidad no siempre tiene que significar sexo. Puede significar conexión emocional, cercanía física no sexual, conversaciones profundas, apoyo práctico que te hace sentir vista y cuidada. Y cuando puedes comunicar esto honestamente, cuando puedes decir: esto es lo que necesito ahora mismo en esta etapa de mi vida, creas espacio para que tu relación evolucione en lugar de estancarse en expectativas que ya no son realistas. Quiero tocar también algo que surgió en mi investigación sobre parejas en relaciones a largo plazo: el desafío de mantener el deseo y la novedad cuando ya no hay, novedad. Cuando conoces cada centímetro del cuerpo de tu pareja, cada movimiento, cada patrón, ¿cómo mantienes viva la chispa?
Y aquí está lo fascinante. Las parejas que mantenían conexión erótica fuerte en relaciones a largo plazo no eran las que tenían trucos elaborados o vidas sexuales de película. Eran las que continuaban siendo curiosas el uno sobre el otro. Eran las que hacían preguntas, exploraban juntas, no asumían que ya sabían todo sobre su pareja. Porque aquí está la verdad, las personas cambian. Tus deseos de hoy pueden no ser los mismos que tus deseos de hace 5 años. Tu cuerpo cambia. Tus necesidades emocionales cambian. Tus fantasías cambian. Y si asumes que ya sabes todo sobre tu pareja, dejas de hacer preguntas, dejas de explorar, pierdes la oportunidad de conocer quién es tu pareja ahora. La psicoterapeuta Esther Perel habla sobre esto brillantemente. Dice que el deseo necesita distancia, necesita misterio, necesita ver a tu pareja como un ser autónomo separado, no como una extensión de ti misma. Y para mantener esa perspectiva en una relación a largo plazo requiere intención. Requiere que te sigas mostrando con curiosidad. Requiere que sigas haciendo preguntas como ¿qué te está excitando últimamente? ¿Hay algo nuevo que quieras probar? ¿O cómo ha cambiado tu relación con tu cuerpo? ¿O qué fantasías has estado teniendo? Y estas preguntas requieren un nivel de vulnerabilidad porque estás admitiendo que no tienes todas las respuestas, que todavía hay cosas por descubrir sobre esta persona que quizás has conocido durante décadas. Entrevisté a una pareja, Robert y Linda, casados por 32 años. Y Linda me dijo algo hermoso. A veces miro a Robert y pienso, todavía no te conozco completamente. Y eso no es triste, es emocionante. Significa que todavía hay más del por descubrir, más conversaciones por tener, más formas de conectar. No damos por sentado que sabemos todo sobre el otro. Seguimos preguntando, seguimos explorando. Esto me recuerda que la intimidad en las relaciones a largo plazo no es algo que logras una vez y luego mantienes en piloto automático. Es algo que cultivas activamente, conversación por conversación, momento vulnerable por momento vulnerable. Y parte de ese cultivo es estar dispuesta a seguir diciendo tu verdad incluso cuando ha cambiado. Incluso cuando significa admitir, sabes, eso que solía gustarme ya no me funciona de la misma manera o he descubierto algo nuevo sobre mí misma o mis necesidades han cambiado. Estas revelaciones pueden sentirse riesgosas porque tememos que nuestra pareja piense, entonces todo lo que hemos estado haciendo ha sido incorrecto, o ¿por qué no me dijiste esto antes? Pero cuando enmarcamos estos cambios no como críticas sino como invitaciones a conocernos más profundamente, cambia la conversación. En lugar de has estado haciéndolo mal todo este tiempo, se convierte en estoy aprendiendo cosas nuevas sobre mí misma y quiero compartirlas contigo. En lugar de ya no me gusta lo que hacemos, se convierte en me encantaría que exploráramos algo diferente juntos. ¿Ven la diferencia? Una cierra, la otra abre. Ahora, quiero hablar sobre algo que es increíblemente importante pero raramente discutido, la intimidad y el envejecimiento. Porque aquí está la cosa. Vivimos en una cultura que trata la sexualidad como algo que pertenece solo a los jóvenes. Como si hubiese una fecha de vencimiento en nuestro derecho al placer y la conexión. Y esto es completamente falso. La investigación muestra que muchas personas reportan algunas de las mejores experiencias íntimas de sus vidas en sus 50, 60, 70 y más allá. ¿Por qué? Porque finalmente han dejado ir la necesidad de ser perfectas. Porque se conocen mejor. Porque han desarrollado habilidades de comunicación. Porque tienen menos inhibiciones. Pero también, seamos honestas, el envejecimiento trae desafíos. Los cuerpos cambian. Las hormonas fluctúan. Puede haber problemas de salud, medicamentos que afectan el deseo o la función, dolor, sequedad, cambios en la sensibilidad. Y aquí es donde, una vez más, la comunicación honesta es absolutamente crucial. Porque si no puedes hablar sobre estos cambios, si finges que todo está bien cuando no lo está, te alejas de la conexión. Pero si puedes decir, mi cuerpo está cambiando y necesitamos adaptarnos juntos, entonces estos cambios se convierten en una oportunidad para profundizar la intimidad, no para perderla. Hablé con una mujer llamada Eleanor, de 67 años, quien compartió una historia increíble. Ella y su esposo habían estado casados por 41 años. Después de la menopausia, experimentó cambios significativos en su cuerpo que hicieron que el sexo fuera incómodo. Durante meses, evitó la intimidad sin explicar por qué. Su esposo se sentía rechazado y confundido. La distancia entre ellos creció. Finalmente, me dijo, me di cuenta de que si no hablaba,
Iba a perder la conexión que habíamos construido durante 4 décadas. Así que le dije la verdad. Le expliqué los cambios que estaba experimentando, mi vergüenza al respecto, mi miedo de que ya no me encontrara deseable. Y él, continuó con lágrimas en los ojos, me tomó la mano y me dijo: Eleanor, te he deseado todos los días durante 41 años. Estos cambios no cambian eso. Pero necesito que me dejes ayudarte. Encontremos nuevas maneras de estar juntos. Así que eso hicimos, dijo. Hablamos con mi doctora. Probamos lubricantes, diferentes posiciones, diferentes tipos de estimulación. Descubrimos formas de intimidad que no habíamos explorado en décadas. ¿Y saben qué? Nuestra vida íntima ahora, en nuestros 60, es diferente de lo que era en nuestros 20 o 40. Pero no es menos. De muchas maneras, es más, porque es más honesta, más conectada, más nosotros. Esta historia me da escalofríos cada vez que la recuerdo porque encapsula todo lo que estoy tratando de transmitir. La vulnerabilidad abre puertas. La autenticidad crea conexión. El coraje de decir la verdad transforma la intimidad. Y esto no es solo cierto para parejas en relaciones a largo plazo. También es cierto para mujeres que están comenzando nuevas relaciones después de un divorcio, una pérdida, años de estar solas. Es cierto para mujeres que están explorando su sexualidad por primera vez de maneras nuevas. Es cierto para todas nosotras, en cualquier etapa de nuestras vidas. La pregunta siempre es la misma: ¿tendrás el coraje de mostrarte auténticamente? ¿Tendrás el coraje de decir tu verdad? Y déjenme ser clara sobre algo: no estoy romantizando la vulnerabilidad. No estoy diciendo que siempre se siente bien o que siempre funciona perfectamente. La vulnerabilidad es incómoda. Es arriesgada. A veces duele. Pero la alternativa, que es vivir detrás de máscaras, fingir, desconectarte de ti misma y de tu pareja, esa alternativa es una especie diferente de dolor. Es el dolor sordo de la soledad en medio de la compañía. Es el dolor de no ser conocida. Es el dolor de perderte a ti misma. Y cuando pones esos dos tipos de dolor lado a lado, el dolor agudo de la vulnerabilidad versus el dolor sordo de la desconexión, la vulnerabilidad empieza a parecer la opción más valiente y, finalmente, la menos dolorosa. Entonces, ¿qué dice una mujer inteligente en la cama que cambia todo para siempre? Dice lo que es verdad para ella en ese momento. Dice lo que necesita. Dice lo que le gusta y lo que no. Dice cuando está presente y cuando está alejándose. Dice cuando tiene miedo. Dice cuando tiene vergüenza. Dice cuando quiere más y cuando necesita parar. Y al hacerlo, al atreverse a ser completamente vista, crea las condiciones para el tipo de intimidad que todas anhelamos. Intimidad real, intimidad profunda, intimidad que nos hace sentir completamente vivas y completamente conectadas. Porque al final del día, eso es lo que todas queremos, ¿no? No queremos ser adoradas desde lejos por una versión editada de nosotras mismas. Queremos ser conocidas, completa y profundamente, y amadas de todos modos. Queremos una conexión que nos permita ser completamente nosotras mismas, vulnerabilidades y todo. Y ese tipo de conexión solo es posible cuando tenemos el coraje de dejar caer las máscaras, cuando tenemos el coraje de decir: esto es quien soy. Esta es mi verdad. ¿Todavía quieres estar aquí conmigo? Es aterrador hacer esa pregunta. Pero es la única pregunta que realmente vale la pena hacer. Porque una respuesta basada en quien realmente eres es infinitamente más valiosa que 1000 respuestas basadas en quien finge ser. Así que mi invitación para ustedes es esta: empiecen pequeño. No tienen que tener una conversación masiva reveladora de verdades esta noche. Pero quizás esta semana, encuentren un momento para compartir una pequeña verdad. Quizás sea tan simple como decir: me sentí un poco desconectada esta noche, o me gustó mucho cuando hiciste esto, o podemos hablar sobre algo que he estado pensando. Y noten qué sucede cuando comparten esa pequeña verdad. Noten si se sienten más presente, más viva, más conectada. Noten cómo responde su pareja. Y luego decidan si quieren compartir otra pequeña verdad. Porque aquí está el secreto: la autenticidad es una práctica, no una perfección. No se trata de ser completamente vulnerable todo el tiempo. Se trata de crear momentos de conexión real, uno a la vez. Se trata de construir confianza, tuya y de tu pareja, de que pueden manejarse la verdad del otro con cuidado. Y con el tiempo,
Esos momentos pequeños de verdad se convierten en algo más grande. Se convierten en una relación donde ambos pueden aparecer completamente. Se convierten en intimidad que no solo es física sino emocional, intelectual, espiritual. Se convierten en el tipo de conexión que te hace pensar, esto es por lo que vale la pena ser valiente. Y déjenme terminar diciéndoles esto, ustedes son dignas de esa conexión. Son dignas de ser vistas. Son dignas de ser escuchadas. Son dignas de placer. Son dignas de una pareja que las quiera conocer, realmente conocerlas, no una versión actuada sin ustedes, con toda su complejidad y humanidad hermosa y desordenada. No tienen que ganarse esa dignidad. No tienen que ser perfectas o tener todos los cuerpos correctos o decir siempre las cosas correctas. Ya son dignas, simplemente por ser humanas. Así que mi desafío de coraje para ustedes esta semana es simple: practiquen decir una verdad. Una verdad pequeña sobre lo que necesitan, lo que sienten, lo que desean. Y noten que se abre en esa honestidad. Porque esa pequeña verdad podría ser exactamente lo que cambia todo. Les prometo que vale la pena el riesgo. Les prometo que su voz importa. Y les prometo que hay tanta belleza esperándolas del otro lado de su vulnerabilidad. Todo lo que tienen que hacer es atreverse a mostrarse. Auténticamente. Valientemente. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Solo necesitan la valentía de empezar. Y esa valentía, amigas mías, ya vive dentro de ustedes.